Muy bien, me alegro mucho poder estar aquí y saludo particularmente a aquellos que tal vez entre semana, el viernes y ayer no han podido venir y tal vez luego hay un momento para que nos saludemos. Bien, para aquellos que han estado aquí en estos días, les digo algo para que queden tranquilos. Voy a acortar un poco el mensaje, ¿vale? O sea, no me voy a pasar de los 45 minutos porque sería una forma de persecución contemporánea de creyentes, así que no voy a entrar en esto. Vamos a respetar el tiempo. Me acordó porque en estos días leí una anécdota, yo no sé si es cierto, bueno, espero que no, de un pastor que, estaba tan lleno del Espíritu Santo que se olvidó del tiempo y espacio y habló, y luego al darse cuenta, porque los primeros ya se cayeron de las sillas, otros se fueron por las ventanas, pues al final dijo, lo siento mucho que me he pasado 3 pueblos de la hora, pero tengo que alegar en mi defensa que he dejado mi reloj en casa. Entonces uno de los ancianos se levanta y dice, pero por el amor de Dios, ¿no ve usted que ahí en la pared hay un calendario? Vale, pues con esto vamos a lo nuestro, Malaquías, y hoy nos toca la cuarta parte, que son los versículos 1 al 12 del capítulo 3. Yo he puesto como título de ese mensaje, el mensajero que quema. ¿Estás listo para el día de juicio? Bien, nos vamos a ver que las circunstancias muy peculiares del pueblo de Dios de aquel entonces hizo necesario una intervención contundente de parte de Dios. Tal vez algunos se acuerdan cómo terminamos ayer, y simplemente voy a leer este versículo del capítulo 2 al final. Era una plegaria. No sabemos hasta dónde la cosa iba en serio para aquellos que la elevaron a los cielos, pero la plegaria se escuchó de tal manera como está puesto aquí. ¿Dónde está el Dios de justicia? Pues ahora el Dios de justicia iba a venir, pero no de la manera como el pueblo lo esperaba. Por lo tanto, yo voy a leer los versículos 1 al 12 de Malaquías capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahvé ofrenda en justicia. Y será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero,
no teniendo temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. Porque yo, Yahvé, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid. En el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahvé de los ejércitos. Señor, pedimos que tú bendigas esa lectura de tu palabra y que tú mismo nos hables a través de tu palabra eterna. Amén. Pues eso anuncia Malaquías, el mensajero, como hemos escuchado en estos días. La justicia que pedían es la que viene ahora, pero la justicia de Dios primero purifica a los suyos y luego juzga a los impíos. El fuego que refina es el mismo que consume y todo depende de qué material estás hecho. Hay dos preguntas candentes en ese texto y no hay que ser muy listo ni muy teólogo para darse cuenta, porque está a la vista. La primera pregunta es, ¿estamos preparados para esa venida del Señor? Y en segundo lugar, como lo hemos escuchado, ¿acaso estoy yo robando a Dios con mi dinero, con mi tiempo, con mi corazón? Hemos visto en ese contexto que los tiempos de Malaquías eran tiempos difíciles, porque había todo tipo de contratiempos, había malas cosechas, había un desánimo extendido entre el pueblo, tenían en sus oídos esas palabras de los profetas que hablaban de tiempos mejores, de una figura divina que iba a venir. Ellos lo llamaron el Mashiach, el Mesías, el ungido de Dios. Y ahí cada uno tenía su propia idea cómo ese Mesías iba a ser y cómo iba a desenvolver su ministerio. Cada uno proyectaba en esa figura misteriosa sus esperanzas y también a veces sus miedos. Todavía resonaban las palabras de un profeta como Ageo, que hablaba del deseado de las naciones, pues hasta la fecha este deseado no había aparecido, ni les había liberado del yugo de los persas, que era un yugo ligero, pero un yugo a fin y al cabo. Siguió allí el emperador persa, imponiendo, por lo menos en grandes rasgos, sus ideas. El templo funcionó, lo hemos visto, pero la adoración era superficial y los líderes estaban corruptos. Lo que hemos escuchado en estos últimos días, yo lo admito, no es precisamente para tirar cohetes. Era simplemente un cuadro desolador.
Y estamos hablando no de cualquier pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios. Y ahora escuchamos lo del mensajero, el mensajero que iba a venir. Dios aquí anuncia, si hemos leído el texto con cuidado, y es también algo que no hay que inventarse porque es obviamente claramente discernible, Dios anuncia aquí incluso dos venidas. Es un anuncio profético adicional de lo que hasta el momento se había dado. Dos venidas en una sola profecía. Es un mensajero que prepara el camino y nosotros sabemos por los textos del Nuevo Testamento quién era. Era Juan el Bautista, la voz que clamó en el desierto. Pero ahí aparece ahora otra figura misteriosa, que es el ángel del pacto, y obviamente esto en el texto se distingue, y ese ángel del pacto es la última vez que se menciona en la profecía del Antiguo Testamento, lo que por primera vez se mencionó en el capítulo 16 del libro de Génesis, el ángel del Señor, el ángel del pacto. Prácticamente no hay ningún libro en el Antiguo Testamento, de hecho hay, si lo he contado bien, 56 menciones del ángel del Señor o del ángel del pacto, y obviamente no era un ángel cualquiera, era el nombre en el Antiguo Testamento de nadie menos que del deseado de las naciones, el Mesías, el ungido, la esperanza de Israel, la esperanza del pueblo de Dios. Y esto es lo que ahora Malaquías anuncia con una claridad nunca vista. Y esa venida sería cuando ocurra súbitamente, dice, de repente, es la palabra clave aquí. No hay un largo aviso previo. Sí, iban a pasar 400 años, pero cuando llegó el momento, los acontecimientos se precipitaban. En tan solo un espacio de tiempo de 3 años y medio, ocurrió todo lo que la Escritura había anunciado en cuanto a la venida de ese Mesías. Y como sabemos, desde nuestra perspectiva muy cómoda, neotestamentaria, porque miramos atrás y sabemos todo lo que se desarrolló, Jesucristo, el Mesías, exactamente como se había anunciado en el capítulo 9 del libro de Daniel, moriría y luego vino la inundación. Y esa inundación, obviamente, como también Daniel nos lo explica, habla de nada menos que la destrucción del templo. Y todo esto se iba a acontecer en un tiempo corto, en una generación realmente. Y no habría un largo aviso previo. Aquí dice, Él vendrá súbitamente, de repente, a su templo, a su casa. Allí encaja a la perfección esa historia cuando Jesús viene al templo con sus padres, les acompaña por primera vez a los 12 años, que era la edad cuando un joven israelita iba a acompañar a sus padres por primera vez. Y allí se desarrolla esa historia que algunos se preguntan, ¿y por qué está en la Biblia? Esa aparente desobediencia a sus padres, donde simplemente desaparece para entrar en un debate teológico con los grandes corifeas de su tiempo. Y luego la explicación de Jesucristo nos deja atónitos. ¿No sabéis que yo tengo que estar en la casa de mi padre? Bueno, claro que no era la casa de José, su padre adoptivo, era la casa de su Padre celestial, era su casa. Y lo que raras veces se dice allí resuenan esas palabras de Malaquías, que se habían cumplido en ese momento. A su templo es el pronombre personal su, a quien vosotros buscáis, el deseado de las naciones, la esperanza de Israel, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene.
Todavía iba a pasar tiempo, de esto hablaremos en esta tarde, pero ese tiempo estaba bien empleado. Y Dios firma ese anuncio como si se tratara de un sello, su propio puño y letra lo certifica. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Pero esa venida no iba a acontecer sin un juicio que iba a ser muy doloroso para los israelitas. Porque la pregunta demoledora queda en el aire. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y la respuesta es tan clara como el agua. Nadie podrá hacerlo, nadie por sus propias fuerzas. Aquí hay dos imágenes que nos parecen de un mundo lejano y sin embargo vale la pena que simplemente entendamos qué significa. Por un lado tenemos una imagen de la forma como en aquel entonces, y por cierto hasta el día de hoy, se refina el oro. Bueno, nuestros métodos son más sofisticados, pero el principio es el mismo. Es el fuego purificador que no destruye el oro, porque el oro es indestructible, sino quema la escoria. La escoria se queda en la superficie y luego se quita. Es la separación de lo puro de lo impuro. Y lo que hace falta es un calor intenso. Y la otra imagen es la imagen del jabón y de la lejía de los lavadores que había en aquel entonces. No había lavadoras eléctricas como nosotros lo tenemos hoy en día, sino esto era un trabajo harto difícil, sobre todo si tenías la mala suerte que algo se te cayó en la túnica que era difícil de quitar. O sea, no había detergentes en aquel entonces, ni había una forma de quitarlo. Tenías que llevarlo a un sitio donde había expertos que aplicaron ese tipo de jabón o lejía y lo lavó a fondo esa suciedad incrustada. Es una limpieza que restriega, que no disimula. Va a venir para afinar y limpiar la plata. El refinador no se va, se sienta y vigila el proceso, tiene que hacerlo hasta que en el crisol puede ver el reflejo, su propio reflejo en el metal. Él purifica primero a los hijos de Leví, dice el texto, que son los líderes, para que la ofrenda vuelva a ser en justicia. Es una alusión a un profeta que llevó a cabo su ministerio pocos años antes de Malaquías, el profeta Zacarías, que dice en el capítulo 13, versículo 9, los meteré en el fuego, los probaré como se prueba el oro. Y luego, obviamente, nos damos cuenta cuál es el trasfondo de todo esto. Dice aquí, finalmente, en el versículo 4, será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Se limpiará previamente a los hijos de Leví. Eso no era un proceso fácil. Esto habla de juicio sobre la casa de Dios. Los levitas, muchos de ellos, o no sé hasta qué porcentaje llega esto, habrá habido algunos que eran fieles en su ministerio, pero por lo que hemos visto y escuchado, la gran mayoría eran corruptos hasta la médula. Y Dios iba a entrar ahí con ese proceso purificador, lo cual cumple lo que en el Nuevo Testamento Pablo lo expresa en esas palabras, que el juicio empieza con la casa de Dios. Porque ahí hay que empezar, porque ese es el centro. Es donde Dios actúa en primer lugar con su pueblo, con su iglesia. Y por lo tanto, si allí van las cosas mal, es donde tiene que empezar el juicio. Y esto nunca será un proceso
que no cueste nada o que sea indoloroso. Les juzga después al pueblo. Después de restablecer el culto, aquí dice como en los años antiguos. Sí, finalmente os tengo una buena noticia después de todo esto lo que hemos estudiado en estos años. El culto se restablecerá, pero se restablecerá de una forma distinta. Nos damos cuenta que finalmente llega el final de la casa de Leví. Estos sacerdotes en el pacto mosaico simplemente llevan fecha de caducidad. Allí está la carta a los hebreos que en esta mañana se citó varias veces, donde se nos explica realmente que ahora hay otro tipo de sacerdocio, pero sacerdotes al final. Y estos sacerdotes, de momento, los tengo delante de mí. Son aquellos lavados por la sangre de Cristo, son aquellos que ahora acaban de renovar su pacto con Dios, son aquellos que ahora son la esperanza de ese mundo, porque no hay otra. Y esas personas, esto eres tú y soy yo. Somos los sacerdotes del Nuevo Testamento y tenemos que darnos cuenta de lo que a Dios le ha costado hacer limpieza. Hay un nuevo sistema que se rige por la sangre vertida de Cristo en la cruz y esto lo cambia todo. Pero antes leemos en el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo. Y ahora hay una lista de pecados que se nos ponen los pelos de punta y dice, ¿cómo era posible que esto se practicó entre el pueblo de Dios, lo que leemos aquí? Hechiceros y adúlteros. Bueno, de los del adulterio hablamos ayer, pero hay hechiceros. Bueno, ¿hechicero en qué sentido? ¿Había ahí magos en el templo o algo por el estilo? No, porque la idolatría, la hechicería, pues entró en el pueblo, porque adorar a dioses ajenos, esto no viene gratuito. Es una forma de lo que hoy se llama ocultismo. No son cosas inofensivas. Contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, simplemente no les pagan lo que le corresponde. Y la viuda y el huérfano, los segmentos más vulnerables de la sociedad, había gente que con su cara dura simplemente les pasó por encima como una apisonadora y les defraudó y aumentó de esa manera su miseria en vez de ayudarles como la ley de Moisés mandó. Y todo esto se hizo con el beneplácito y el consentimiento de aquellos que regieron en el templo. Injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahvé. Y ayer nos dimos cuenta de que todos esos problemas tienen una razón, y esa razón es la falta de temor a Dios. Porque aquel que teme a Dios, aquel que sabe quién Dios es, aquel no cometerá ese tipo de pecados, porque sabe perfectamente de que el pan de hoy es hambre para mañana. Yo hoy puedo defraudar, yo hoy puedo salirme con la mía, yo hoy puedo imponer mi criterio, pero llegará el momento cuando estaré delante de Dios y todo lo defraudado, todo lo engañado, en ese momento no me servirá. Y esto no solamente es un mensaje para los incrédulos, eso también es un mensaje para más que uno que lleva el nombre de cristiano. Ahora, esa inmutabilidad de Dios es el único garante de que podamos seguir adelante. Y esa inmutabilidad se menciona en los versículos 6 y 7. Porque yo, Yahvé, no cambio. Y esto en un mundo de cambios continuos, cuando nuestros políticos, con muy mal ejemplo, van por delante
como diciendo a mí que me importan las tonterías que dije ayer, pues hoy he cambiado de opinión, punto. Bueno, igual esto en España no ocurre, pero te puedo asegurar que ocurre en Alemania, todos los días. En un mundo donde ya parece que no hay nada fijo, en un mundo donde todo cambia y no cambia precisamente para mejor, para nosotros el pueblo de Dios es la gran esperanza que nuestro Dios no cambia y no cambiará jamás. Y esto no es una amenaza. Esto, mi querido hermano y mi querida hermana, esto es nuestra única salvación. Dios no cambia, Dios no varía en su carácter, en sus promesas, en su propósito redentor. Y de eso hay muchos versículos bíblicos que lo atestiguan. Y la consecuencia de eso es asombrosa. Dice la Escritura, por eso no habéis sido consumidos. Lo único que impide que un pueblo pecador sea destruido es que Dios no cambia su pacto. Y queridos hermanos, por eso estamos aquí en esta mañana, no hay otra razón. Si Dios hubiese podido acabar con nosotros ahora como Él hubiese podido acabar con el pueblo de Israel en múltiples ocasiones. Nos acordamos los acontecimientos nada más salir en el mismo momento más sagrado cuando recibieron la ley de parte de Moisés. Él baja del monte y que ve el pueblo se había entregado completamente a la adoración de un ídolo egipcio, Apis, que mejor conocemos como el becerro de oro. No se les había ocurrido otra cosa. Y a cualquiera se cruza por la mente, entonces, ¿y por qué Dios nos dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, estoy hasta la coronilla y este pueblo lo voy a erradicar? De hecho, es lo que Él dijo a Moisés. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? La reacción de Moisés fue apelar no a la justicia de Dios, sino apelar a sus promesas. En su momento Dios había hecho un pacto, no el pacto de Moisés que fue roto antes de que entró en vigor, parece mentira. Había hecho un pacto con Abraham. El capítulo 15 nos lo cuenta con todo lujo de detalles. Es ese capítulo donde Abraham recibe el mensaje de parte de Dios, mira lo que yo te he prometido en los primeros versículos, que yo haré de ti una gran nación. Y Abraham dice, vale Señor, me alegro mucho de que piensas esto, pero me lo puedes dar por escrito, por favor, y ante notario, si es posible. Bueno, esto no lo pone en Génesis 15, pero esto es lo que Abraham de hecho dice, Señor, ¿en qué lo sabré? Y Dios le dice, pues, espérate, yo te voy a responder. Y le pide hacer sacrificios, lo corta por la mitad. Esto era la manera, bueno, no había notarios en aquel entonces, se vivía mucho más barato y tranquilo, pero había esa forma de hacer un pacto. Se dividió los animales de sacrificio y luego esto se hizo no solamente en Génesis capítulo 15, esto era la forma como en aquel entonces se hizo un pacto delante de Dios y delante de los hombres. Pues, ¿qué ocurre? Abraham lo prepara todo. Y si leemos el texto realmente nos quedamos con la boca abierta. Bueno, primero no pasa nada, sino están divididos los animales. Deberían haber dos partes que hacen el pacto. Abraham está esperando a ver quién se va a presentar aquí. De paso tiene que ahuyentar a los buitres que pues ya habían visto lo que había y se lo querían llevar. Y luego sobre Abraham le viene un profundo sueño. Y de repente dice el texto que se vio una antorcha pasando por en medio de esos animales.
la firma de Dios. Y luego el texto dice de forma muy escueta, en aquel día Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Durmió como un tronco, ni se enteró. Y esta es la razón, mi querido hermana y mi querida hermana, porque tú y yo estamos aquí en esta mañana. Porque eso se llama un pacto unilateral. Quiere decir, el apóstol Pablo lo expresa de esa manera, aunque nosotros somos infieles, Dios es fiel. Porque gracias a Dios, y nunca mejor dicho, nuestra redención no depende de nosotros, depende únicamente de la gracia y misericordia de Dios y de ese pacto incondicional. Luego no os voy a contar toda la historia de salvación desde el Antiguo Testamento hasta la cruz de Cristo, pero esto es el contenido del paquete. Y tú eres uno de ellos que puede decir, soy salvo, gracias Señor, gracias por tu misericordia, no me merezco absolutamente nada, pero gracias porque tú no vas a cambiar de opinión, por eso estoy aquí. Porque yo, Yahvé, no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en esta certeza nos dormimos todas las noches y nos levantamos todas las mañanas. Aquí en este mundo pueden pasar 1000 cosas y más, pero sabemos una cosa, que nuestro destino eterno radica en lo que este versículo 6 nos enseña. Dios no cambia y por eso no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque quien fue consumido fue nuestro Señor Jesucristo cuando exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue nuestro castigo. Y Dios, para resolver ese dilema entre su justicia que no puede ser quebrada y su inmenso amor hacia nosotros, fue mandar a su propio Hijo en nuestro lugar. Él llevó el pecado. Desde los días, dice el versículo 7, de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Ahora, Dios les llama a un pueblo rebelde a arrepentirse. Y lo dije ayer, pues tenían la cara más dura que hormigón armado, y lo digo en serio, porque esto es increíble. O sea, Dios les da este mensaje, y en vez de quebrarse y decir, Señor, hemos pecado, mea culpa, perdónanos, ellos tienen la cara de dirigirse a su Dios y decir, pero Señor, ¿qué hemos hecho? Dije ayer el ejemplo de ese futbolista que, bueno, casi todos los futbolistas que cometen infracciones, ¿qué he hecho yo? O sea, no he hecho nada. Pues el otro se cayó por sí solo, así de fácil. ¿En qué hemos de volvernos y por qué deberíamos volver atrás, arrepentirnos? Bueno, parece que la lista no era suficientemente larga. Hemos hablado de un sacerdocio corrupto, hemos hablado de matrimonios mixtos, de gente que despidió sus mujeres porque tenían otra, etcétera, etcétera. Hemos hablado de muchas cosas, pero todavía falta la guinda sobre la tarta, porque esto todavía no era todo. Si esto parece poco, pues Dios dice, mira, vale, pues ahora os presento la factura definitiva. Me habéis robado. Bueno, podría haber dicho o puesto como título sobre este pasaje a Dios robando y con el mazo dando, porque le robaron a Dios y al mismo tiempo daban con el mazo a todo lo que era más débiles. O sea, increíble. Tú ves esto y no puedes estar creído a tus ojos.
le han robado a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se puede robar a Dios? Dios insiste, pues vosotros me habéis robado. Y ellos otra vez dicen, pero explícanos, ¿cómo te hemos robado? O sea, que habrás escuchado semejante tontería. ¿Quién habrá robado a Dios jamás? Y de nuevo la respuesta de Dios es demoledora. En vuestros diezmos y ofrendas. Esto es lo que faltaba realmente. Y aquí no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando también de lo que recogían de los campos. Había varios tipos de diezmos y ahora no quiero entrar mucho en el tema porque, bueno, no es complicado, pero va a requerir más tiempo de lo que dispongo. Entonces, bueno, tampoco hace falta. Había varios tipos de diezmos. Por ejemplo, el diezmo normal, vamos a decirlo así, era para los levitas, porque de eso vivieron, para mantener, porque un templo, eso cuesta dinero, ¿vale? Yo he hecho hace poco un estudio, es que normalmente nunca pensamos en esas cosas, porque todos pensamos que, bueno, el dinero cayó del cielo o creció en los árboles en Israel y solamente tenían que recogerlo. La cosa no era así, y esto lo aplicamos a todo. Por ejemplo, el otro día, cuando enseñé el libro de los Hechos, hacía una pregunta y la gente me miraba como con ojos de platos de café. Y la pregunta era la siguiente: ¿quién pagó el ministerio del apóstol Pablo? ¿Cómo quién pagó el ministerio? Si haces los cálculos, su primer viaje, ¿cuánto crees tú ha costado? Pero ¿cómo que le ha costado? Pero tú crees que los zapatos que llevaba, la ropa que llevaba durante año y medio, tenía que estar cada noche en un sitio donde había que pagar por la comida, donde había que pagar por muchas cosas. Los barcos, los barqueros romanos no le daban descuento de apóstol a Pablo. Entonces había que pagar. Solamente por usar una calzada romana tenías que pagar. Pues esto por nariz costaba unos 20,000 euros en nuestra moneda. Bien, ¿de dónde vino el dinero? Porque Pablo en el primer viaje misionero no podía trabajar, en otros sí, pero ahí no. Obviamente vino de la iglesia de Antioquía y llevaba la chequera en el bolsillo. Vete tú a saber cómo lo hizo. Pero ese dinero tenía que venir de algún sitio. Entonces, claro, eso es simplemente un ejemplo, y eso empezaba en el Antiguo Testamento. Ese templo tenía que funcionar. Esos levitas tenían familia, porque da la casualidad que no eran como locura católicos, sino ellos tenían familia, tenían hijos, familia numerosa. Pues de alguien tiene que pagar la factura de todo esto, porque ellos no vivieron del amor y del aire. Entonces, en el momento cuando la gente deja de diezmar, y esto, el diezmo, bueno, algunos dicen, no me venga con el diezmo. Bueno, vengo con el diezmo porque aquí está escrito. Y el diezmo, por cierto, no viene de la ley de Moisés, sino viene de anterior. Ahí está Génesis capítulo 14, etcétera. Bueno, haz tu propio estudio. Vale, pues esto va de forma anterior. ¿Y qué es el diezmo? Pues el diezmo no es otra cosa que devolver a Dios lo que es suyo. Así de sencillo. Es una forma de honrar a Dios, de reconocer que Dios es el Señor. Y yo lo expreso llevando en aquel entonces este dinero al templo donde se guardó y luego se distribuyó, porque los levitas tenían salario. Fíjate tú, no pagan seguridad social, pero tenían salario. Ni había hacienda, por cierto. O sea, eso del 10% era un chollo en comparación a lo que hay hoy. No vamos a entrar en el tema. Ahora, luego había otro diezmo, y este diezmo era para los pobres, los extranjeros, no aquellos extranjeros que vinieron para saquear las arcas,
del templo, sino aquellos que por alguna razón no podían costearse la vida, las viudas. Por eso no había seguridad social. ¿Por qué? Porque esas viudas fueron mantenidas por esos diezmos. No vivían bien, pero no morían de hambre. Algo es algo. Y había otros, gente pobre, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué haces si esto se corta? Pues el levita, como tiene que vivir, pues no acude al templo, se busca otro trabajo. Es lógico, harías tú lo mismo, yo también. Entonces, ese trabajo le impide enseñar al pueblo. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde en la cola, o sea, es una espiral hacia abajo. Pero no solamente es el factor humano que va en detrimento de la temperatura espiritual del pueblo, esto es robar a Dios, así de claro. Y luego el texto incluso hace distinción entre el diezmo, que no es negociable, y las ofrendas, porque las ofrendas son otra cosa. Bueno, no voy a profundizar el tema es el siguiente: la gente pues quiso ahorrar y ahorró allí. El resultado era una economía doméstica desolada, porque Dios no se deja robar. Dios te cobra no solamente lo robado, sino te cobra encima. Si alguien cree que robando a Dios va a sanear su economía doméstica, se ha equivocado. Y se ha equivocado mucho. Ahora, yo te hago solamente un desafío. Yo en mis 40 años de ministerio he visto de todo. Lo que nunca he visto es que alguien se ha arruinado por diezmar y por ser generoso. Nunca lo he visto. Yo no conozco ninguna persona que me pueda decir: José, yo daba con alegría al Señor y mira cómo estoy en la plena ruina. Si tú conoces a alguien, pues yo no. Porque, y esto no es una receta, no estoy aquí predicando la teología de la prosperidad, no, de eso no estamos hablando, porque eso es otro tema. Estoy hablando simplemente de un principio, ese principio es muy sencillo. No podemos quitarle la gloria a Dios, porque de eso se trata, no es dinero. O sea, tú crees que Dios no necesita nuestro dinero. Pero Él quiere un corazón obediente, un corazón que le honra, y te puedo asegurar una cosa: los que honran a Dios, Dios le va a honrar a ellos. Con este cálculo tú puedes contar todos los días. Y voy terminando. Lo prometido deuda es. Dios dice: trae todos los diezmos al alfolí. Esto era el lugar donde se pusieron tanto el dinero, el oro, la plata y también los alimentos. Y hay alimento en mi casa. Y ahora es la única vez que esto ocurre en la Escritura. Bueno, ayer también dije de algo que era la única vez, y luego vino alguien y me dijo: no, es que hay otro versículo donde Dios se cansa. Bueno, hay dos, entonces, pero esto creo que es el único, luego me podéis corregir, donde Dios dice: vale, pues mira, si tú no me crees, haz la prueba. Haz la prueba. Y a ver si yo te voy a arruinar. Y si yo te arruino, está implicado, me puedes llamar mentiroso. Y todos sabemos que Dios no miente. Esto es la ecuación de las matemáticas y de la economía divina. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Lo vemos expresado en el Nuevo Testamento cuando Jesús da de comer a 3,000, a 5,000, más mujeres, más hijos. Recogieron cestos enteros con lo que sobraba. Allí nadie salió con hambre. Sí era una comida sencilla. Pescado y un poco de pan. O si quería más pan, pues había más pan. Si quería más pescado. Pero nadie tenía que salir con hambre. Postre no había, pero esto sí que había. Dios no se deja llamar tacaño. Y esto es una de las lecciones más difíciles de la vida cristiana. Echamos nuestros cálculos, pero dejamos fuera, esto es lo que se llama el poder de Dios. Y en esta mañana tenemos ese reto. Bueno, no me lo creas a mí, lo que José Uter dice no tiene importancia. Pero, a ver, prueba a Dios. Si nunca lo has hecho, pruébalo. Haz dale 3 meses, 6 meses. Y si te has arruinado, después me llamas y no voy a decir te devuelvo lo perdido, pero esto no va a ocurrir. Porque Dios cumple con lo suyo. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. Mira, yo miro atrás, son 40 años y espero que son muchos años más, porque la verdad es que no pienso jubilarme y para mí esto es un privilegio. Y lo digo simplemente por una cosa, para poner allí ese testimonio personal, no es otra cosa, porque desde luego no es mérito mío ni nada de lo que me puedo jactar. En estos 40 años, y Dios me está escuchando, yo no he publicado ni en una sola ocasión mi número de cuenta, ni he pedido salario, ni he echado facturas de lo que tiene que ver con el ministerio. Y aquí estoy, creo que no estoy flaco, precisamente. Hasta el traje que llevo ha sido un regalo, la corbata incluida. Un regalo de un seguro de viaje, porque desapareció mi maleta. Yo en la vida me hubiese comprado un traje así, pero ahí estoy. Y yo no sé si, es que quiero escribir muchos libros, no sé si voy a llegar a este. Pero si empiezo con esto, la fidelidad de Dios en estos años, y no porque soy tan bueno, ni tan guapo, ni qué sé yo, imprescindible, Dios tiene 1,000 millones de maneras de hacer llegar su mensaje a la gente, no me necesita a mí. Pero lo único que puedo decir es que Dios nunca ha faltado con su compromiso. Nunca había ni una sola factura sin pagar. No me he acostado nunca con hambre. Y todas las naciones, versículo 12, os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahvé de los ejércitos. Viviendo de esa manera, con esa generosidad divina, que es un regalo de Dios, tú vas a vivir una vida atractiva para otros, porque mira alrededor. Sí, la gente aquí pues le veo feliz porque tiene una playa estupenda y viven en Ares, pues ¿qué más puedes pedir en esta tierra? Y hay marisco y hay de todo. Pero tú lo sabes, igual que yo, en el fondo hay mucha gente que no está feliz. Hay mucha gente que desean cosas que ven en tu vida. Espero que sea así. Termino con esto. Mi esposa no está en ese momento porque, por la situación familiar que tenemos y por su enfermedad. Son varias enfermedades. Y a veces te preguntas por qué. Ahora,
en las muchas veces que ella ha tenido que pasar tiempo en los hospitales, había gente que le ha preguntado: ¿qué tienes tú? ¿Qué hay en tu vida? Y ella ha podido llevar ese testimonio durante años. ¿Qué hay en tu vida? ¿Es nuestra vida realmente una vida atractiva para otros? ¿Se caracteriza nuestra vida por esas cosas que leemos en ese texto? Todas las naciones os dirán bienaventurados. Si la gente no nota la diferencia en nuestra vida, si no somos distintos, y no te esfuerces porque no lo puedes producir, es algo que Dios te regala, entonces hay algo que falta. Y vamos a tener que pedir al Señor que Él nos ayude para que seamos luz y para que la gente lo vea en nuestras vidas que Dios bendice, no porque somos tan buenos y tan inteligentes y tan previsores, sino simplemente porque somos bendecidos de parte de Dios. Y de eso se trata. No es otra cosa. Y no quedamos con eso de robar a Dios. Hoy tú puedes tomar la decisión que a partir de ese momento yo quiero ser abundante. Y no se trata de dinero, en primer lugar. Se trata de tu tiempo, de tu disposición. Yo quiero ser generoso para Dios, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por ese texto de Malaquías que de verdad nos abre un poco las puertas del cielo. Si tú quieres derramar bendiciones, y es nuestra testarudez que tantas veces te lo impide. Señor, ¿cuántas veces no estamos haciendo planes? Y luego te pedimos que tú bendigas lo que nosotros hemos pensado y construido. Señor, ayúdanos a ser generosos, no por nuestra propia ventaja, sino para honrarte a ti. Ayúdanos que nuestras vidas sean vidas atractivas, como hemos escuchado en este versículo. Que los ojos del mundo nos miren, deseando tener lo que nosotros tenemos, sin hacer alarde de ello. Gracias te damos, Señor, por tu evangelio precioso, y te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que una y otra vez estamos recibiendo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.